martes, hoy nos toca la noche. Vamos a hacer un repaso de lo más importante, poniendo foco y análisis sobre lo que sucede en el país. Y vamos a volver a hilvanar y a seguir todos los capítulos que trae esta convocatoria del gobierno a los diferentes actores de la política y la sociedad para los 10 puntos de gobernabilidad que está teniendo. Y ahí hay algunos que ya van teniendo algunas respuestas, otros que la tienen, pero alrededor de su círculo, que es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, ya vamos a hablar del tema, otros que le envían una carta al presidente Mauricio Macri, que es el caso de Lavagna y Massa, y otros que le envían una carta ya en la reunión, porque comenzaron las reuniones de la mano del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y es el caso de Daniel Scioli. Hoy estuvo en reunión con el ministro y le entregó una carta para extenderla al presidente de la Nación. Las otras reuniones del día fueron por parte de gobernadores. El ministro se reunió entonces con el gobernador de Chaco, Domingo Pepo, y también con el de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Mañana se espera que la reunión sea con Alberto Beretelnik, el gobernador de Río Negro, también recibido por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y se cree que podría también haber una reunión por parte del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Un tema que sí o sí lo vengo remarcando todos los días y lo vuelvo a mencionar en el día de hoy, es la atención que genera en el día de mañana la presentación del libro de Cristina Fernández de Kirchner en la Feria del Libro. ¿Y por qué? Porque todos esperan, más allá del protocolo que se está realizando, la cantidad de invitados que puede llegar a haber, quiénes están invitados y quiénes no están invitados, quiénes van a poder acceder y quiénes van a quedar afuera, es esto de si se va a expedir o no en cuanto a esta convocatoria que está realizando el gobierno nacional. Pero hay un punto político que tampoco podemos dejar afuera y que tiene foco en el domingo próximo, que son las elecciones en Córdoba. Allí el gobierno nacional no espera una polarización con el kirchnerismo. No le sirve esta estrategia nacional de polarizar con Cristina Fernández de Kirchner, porque antes de que cierren las listas en Córdoba, Cristina bajó al candidato y no se presenta allí. Pero sí el foco está el domingo con Juan Schiaretti, bien digo, porque Schiaretti lo que tiene es una concentración de porcentajes de voto que supera a los candidatos de Cambiemos. En este sentido, un peronista del aspecto más alternativo, que tiene buen vínculo con el gobierno de Mauricio Macri, pero que también podría llegar a tejer una alianza con otros sectores del peronismo. Todo el foco está ahí, no nada más por toda esta situación política, sino porque en concreto Córdoba es la segunda provincia más importante a nivel del electorado. Y toda esta situación que les vengo mencionando a nivel de los datos, la convocatoria, las elecciones del próximo domingo en Córdoba, traen en el marco de la estrategia del gobierno. El gobierno era el centro de las miradas y de las críticas en cuanto a la situación que está atravesando la Argentina. Con la convocatoria que está teniendo por parte de diferentes sectores, las reuniones que va teniendo, lo que hizo el gobierno fue traer a todo el arco político también a escena, donde cada uno va a tener que pensar y ver cuál es su estrategia, qué es lo que va a decir, qué es lo que no va a decir, qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer, porque todo eso puede llegar en escenario, todos juntos, a perjudicarse o bien a realzarse en próximos y en miras a las elecciones de octubre. Empezamos. Y yo les estaba comentando recién cómo el gobierno trae a todos los actores políticos a escena, los sienta en una mesa, se reúnen, abre la conversación, el diálogo político con estos 10 puntos que presenta, y quien sabe mejor qué es lo que pasa por la mente de cada uno de los políticos y también de la Casa Rosada es Giselle Rumó. Bueno, muchas gracias. Para tanto no. Seguramente son sus psicoanalistas los que saben verdaderamente qué pasa por la cabeza de cada uno de ellos. Bueno, ¿y qué es lo que sucede, ¿no? En Casa Rosada con todas las reuniones que están teniendo. Bueno, hoy, como vos bien contaste, arrancó, digamos, claro, la ronda de diálogo con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que recibió a 2 gobernadores, Domingo Pepo de Chaco, Gustavo Bordet de Entre Ríos, y a un ex candidato presidencial como Daniel Scioli. Les fue bien en algún punto porque el gobierno pudo mostrar esa foto, ¿no?, con cada uno de ellos.
demostrar que digamos, el diálogo o la propuesta y la apertura respira todavía, o sea, vive, gana tiempo, ¿no? Pero también tuvo que escuchar algunas críticas, porque si bien los tres que concurrieron hoy se mostraron dispuestos al diálogo y les parece muy bien y dicen que coinciden en que hay que dar señales de estabilidad y hacia afuera, a los mercados, a los inversores, igual hicieron algunas críticas y dijeron, bueno, por ejemplo, Domingo Pepo dijo, yo quiero agregar algunos temas. El gobierno se muestra abierto igual, ¿no? Y dijo, bueno, tiene que estar el tema tarifas, tiene que estar, por ejemplo, tiene que haber un congelar despidos, porque eso también es dar certidumbre. Bordet de Entre Ríos se preocupó por la defensa de las economías regionales y Scioli dijo, bueno, yo quiero una agenda más productiva. Y le dio una carta ahí al presidente. Le dejó una carta para el presidente. Pero eso no es todo. En realidad lo que le pasa a estos tres dirigentes que se presentaron hoy y a otros gobernadores es que dudan de las verdaderas intenciones del gobierno, porque el gobierno nunca tuvo voluntad de diálogo y lo está haciendo a 3 meses de las PASO y a 5 de las elecciones de octubre, en un momento de crisis. ¿Es una circunstancia electoral o bien un consenso político para dar seguridad como país? Y hacen bien en pensar mal. Hacen bien en pensar mal, porque, a ver, son políticos, al fin y al cabo, entienden el juego de la política, y la realidad es que si bien es genuino el tema al gobierno le sirve dar certidumbre y todo eso, siempre hay, y lo hablábamos el lunes, hay una intencionalidad política también. El gobierno con esto, ellos mismos los comentaban hoy, están satisfechos porque dicen, ¿qué hicimos? Logramos devolverle el protagonismo al presidente, volver a estar en el centro de la escena, clausurar, al menos por el momento, el tema del plan B, ¿no? De la candidatura de Vidal, desviar la atención del dólar y de la economía, hasta bien que el dólar está ahí estable, porque obviamente que si el dólar se dispara no van a poder ni que se desnuden todos en la Casa Rosada, van a poder desviar la atención. Esta estrategia, esta certidumbre es que esta continuidad semiestable de la economía se pueda mantener hasta octubre para ver si se refleja en las encuestas. Recordemos, nosotros lo dábamos ayer aquí en Hoy Nos Toca la Noche, las últimas 2 encuestas, tanto de Isonomía como también de Sinopsis, daban una mejoría al menos en los números del presidente Mauricio Macri. Bueno, la realidad es que lo que sienten en la Casa Rosada, por lo menos por ahora, dicen, nos está saliendo bien. Porque, fíjate, dice, logramos como pegar primero, marcarle la cancha a la oposición, lo descolocaron a Massa de la Baña, que fueron y vinieron 1000 veces, porque no, que sí, que esto, y al final dijeron ahora, sí, está bien, cada uno le escribió una carta al presidente, lo recontracriticaron y criticaron la situación del país, pero en definitiva dijeron que, bueno, se van a acercar al diálogo siempre y cuando sea abierto. Massa pidió además hoy un programa de transición de largo plazo, bueno, pero fueron y vinieron 1000 veces. Y otra cosa que al gobierno le sirve es dejar expuesta a Cristina Kirchner, es decir, obligarla a tomar posición, ¿no? Cristina está en silencio, es su estrategia, mañana se espera que hable. Todo la atención está puesta en ver si se va a pronunciar en esto, si va a salir a escena político opinando acerca del gobierno nacional, que siempre lo hace, lo hizo también en el libro a ver si va a presentar su candidatura, lo más probable es que sobre su candidatura no hable, hizo lo mismo en el 2017, pero bueno, a lo mejor algo dice, claro, algo dice sobre esto, no sabemos, obviamente es un acto político el que va a hacer, ¿no? Y ellos lo que sienten es, bueno, la dejamos expuesta, la obligamos a opinar sobre la deuda, sobre un montón de situaciones. En el entorno de Cristina siguen diciendo que la realidad es que ellos no concuerdan con ninguno de los puntos del gobierno, porque justamente lo que ellos quieren es cambiar el modelo, cambiar el rumbo. Pero no descartan que vaya Cristina a la reunión. Depende con quién hablas. Depende con quién hablas. No hay en el Instituto Patria no hay como una visión unificada. Por ejemplo, Parrilli, viste, dijo que sí, y después la mayoría dicen que no se lo aconsejan, Rossi no se lo aconsejan. Lo cierto es que cuando ella fue presidente y lo citó a Macri, Macri fue. Claro, porque, a ver, si vos me preguntás, yo creo que tienen que ir. Pidieron diálogo todo el tiempo, más allá, pero hacen bien en dudar igual. Ayer como parte del sector del peronismo que está acompañando a Cristina Kirchner, que va más allá de Unidad Ciudadana, aquí estuvo el diputado Daniel Arroyo, y aquí mismo él dijo que en su criterio y lo que evalúa políticamente es que si un presidente llama hay que ir.
Sí, claro, es una cuestión de Estado. Después, bueno, siempre hay juegos políticos y lo hace cada uno, porque lo hace el gobierno, pero también lo hace la oposición. Y la convocatoria esta, más allá de Cristina, más allá de Sí, las reuniones que se dieron, sí. ¿cuáles son los nombres que pueden ir apareciendo en estas reuniones Bueno, de diálogo político? vos lo dijiste, mañana van a recibir a Beretilnec, puede ser Urtubey también, Labaña en estos días, y los que ya, bueno, Pichetto fue el primero, ¿no? Fue con el que se tejió todo. Dijimos la otra vez Omar Gutiérrez, bueno, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Lifchitz, que está con Labaña, también dice lo mismo que él, con condiciones, que se abra la agenda, pero también dijo que sí. Sergio Uñac, o sea, ya hay ahí como 8 gobernadores opositores, ¿no? Claro. Y está también Juan Schiaretti, que no se va a pronunciar porque está concentrado hasta las elecciones, no quiere hablar de temas nacionales, y después, bueno, se verá, va a hablar y va a decir varias cosas, ¿no? Bueno, y ya que lo mencionás a Schiaretti, el domingo es otro de los puntos políticos que está teniendo foco y análisis en estos días en las elecciones. Sí, así es. Bueno, son elecciones, Córdoba es una elección muy importante, pero no solo para el peronismo federal, sino también para el gobierno de Mauricio Macri, porque en el balotaje del año 2015, Macri ganó en Córdoba con más del 70% de los votos. Córdoba fue clave para que él pueda ganar el balotaje. Y hoy está midiendo, con suerte, 35% de intención de voto en Córdoba. Lo que espera el gobierno, que siempre vio en Schiaretti y tuvo siempre buena relación y lo vio como un aliado, porque lo que espera el gobierno es, más allá de alternativa federal, lo que puedan construir, el gobierno cree que la polarización extrema es inevitable. Entonces, lo que dicen es, llegado el momento, entre Cristina y yo, él sabe que puede contar ahí con un aliado. Por más que es verdad que se bajó el candidato del kirchnerismo en Córdoba y Schiaretti logró ahí unificar a todo el peronismo, él niega que hizo un acuerdo con Cristina, también hizo un acuerdo con el GEN y con el socialismo, y todo indica que va a sacar más del 45% de los votos. El peronismo federal también, ¿qué espera? Que se convierta en el ordenador de la interna y especialmente Labaña, ¿no? Que le dé una suerte de guiño, de bendición, porque dicen que es su preferido. Vamos a ver, Schiaretti, si se refleja en Córdoba, dice lo que vienen anunciando las encuestas, que es un triunfo de Schiaretti amplio, podría decirse, en realidad va a venir en consecuencia de todo lo que viene sucediendo en las diferentes provincias, que los oficialismos internos, sin nacionalizar la elección, van triunfando. Sí, en este caso son varias cosas. Es un oficialismo que siempre cuentan con caja, con vidriera, logró unificar al peronismo, ¿no? Schiaretti, y la oposición está dividida. Especialmente Cambiemos, que esto, digamos, tiene que ver con una interna del radicalismo puntualmente, ¿no? Que el gobierno dejó, digamos, que suceda. También muchos dicen por esta simpatía que tiene con Schiaretti, pero la realidad es que Cambiemos va Negri, con juez para la candidato a intendente de la capital. La capital representa el 40% del padrón de Córdoba y es muy probable que pierda. Y hacía muchos años que después va no coincidía, ¿no? La intendencia de Córdoba con la elección a gobernador. Ya llevan varios años que no coincidían así. Siempre quedó para el radicalismo. Ahí las lenguas filosas dicen que en su momento Juan Manuel de la Sota hizo un acuerdo con el radicalismo para que la capital sea de ellos y la provincia. Bueno, esas cosas igual hay que ganar las elecciones. Y bueno, es importante eso. Hoy igual Macri recibió un apoyo muy importante, que fue un llamado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. 10 minutos hablaron nada más, pero eso bastó a las 11 de la mañana, porque además Trump, o sea, la Casa Blanca salió a promocionarlo más rápido de lo que esperaba el gobierno, y le dio el apoyo por el rumbo económico. Le preguntó por las elecciones, se ve que llegó la encuesta de isonomías, esa que dice que en el balotaje ganaba Cristina por 9 puntos, pero había 60% de indecisos, que eso nadie lo contó. Y bueno, y le ratificó su apoyo por el rumbo económico, y fue justo en momentos en que se encuentra acá en el país una misión del Fondo Monetario Internacional que viene a revisar el acuerdo stand-by y que se está tratando de destrabar un desembolso de 5.500 millones de dólares. Es decir, que Trump esta vez nos dio una mano. Viste que a veces después tuitea,
habla de que le va a subir las tasas a China y nos da en la nuca, porque a nosotros eso nos estabiliza. Pero bueno, es así con Trump, una de cal y una de arena. Bueno, vamos a seguir con el análisis político, por supuesto. Vamos a abrir al debate tanto la convocatoria como el año electoral de la mano de un diputado de Cambiemos y otro de la UCR. No, ¿qué dije? En esta expedición Merino, pescamos en absoluta soledad, en una escondida orilla del río Salado. ¡Qué buen pejerrey pescado de orilla! Impresionante, miren esta profundidad. Tremendo matungo. Además, conocemos la historia de la estancia La Postrera, que se remonta a mediados del siglo XIX. Era lo último que quedaba en la línea de fronteras. Entonces le pusieron ese nombre sugestivo. Expedición Merino, lunes a las 20, Canal de la Ciudad. Todos los días, Edith Hermida te invita a una tarde de chicas. Estamos acá para hablar de los temas que te interesan y analizarlos con un equipo de periodistas. Actualidad con Adriana Balaguer. Vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional. Espectáculos con Mariana Merlo. Tengo varias noticias relacionadas al mundo de la música y te las voy a contar aquí. Tendencias gastronómicas con Mónica Albirzu. Nos va a permitir revertir las cifras alarmantes de sobrepeso y obesidad que tenemos en la población en general. Deporte y salud con Cecilia Pirono. Hay que darle la fluidez al paso del tiempo y llevarlo de la mejor manera posible. Ecología con Thaís Gadea Lara. Una historia que involucra 2 tortugas, contaminación, plástico, pero tiene un final feliz. Y Móviles en Vivo con Victoria Bernardes y Magalí Arens. Los temas que te interesan se cuentan con todas las voces. Hoy nos toca a la tarde. Lunes a viernes a las 14. Canal de la Ciudad. Si quieres saber qué novedades hay en la industria automotriz, no te pierdas Cars TV. Es muy confortable este vehículo y realmente da placer de manejarlo. Las mejores marcas, los lanzamientos internacionales y todas las noticias de este mundo apasionante. Cars TV, domingos a las 10:30, Canal de la Ciudad. Para ser correcto, es muy irreverente. ¡No muestres los hilos! Para tomarlo en serio, es demasiado divertido. ¡Para! Para ser 4, son 5. Anabel Cherubito. Simplemente quiero expresar mi amor. El Pollo Cerviño. ¡Un genio de toda la vida! Hernán Villar. Todos necesitamos afecto, Zucca. Tamara Bella. Y Maite Pistiner. Con la conducción de Diego Zucalesca. 4 caras bonitas. El programa que para ser en serio es demasiado en broma. Lunes a viernes a las 21. Canal de la Ciudad. En la segunda temporada de Maravillas Porteñas, Eduardo Lázari te invita a descubrir nuevas historias ocultas de la ciudad. La creación de un jardín botánico de aclimatación fue muy importante para Buenos Aires. Cada semana visitamos sitios emblemáticos y entrevistamos a expertos que nos cuentan por qué todos los barrios esconden verdaderas maravillas porteñas. Viernes a las 20, Canal de la Ciudad. La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Tiremos la basura en el cesto. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. De lunes a viernes, Diego Morán te presenta las noticias que van a cambiar el día. Te propongo un noticiero basado en datos. En media hora te voy a contar qué pasó y cómo viene el día. Media hora es más que suficiente para conocer todo lo que interesa. Noticias a las 9:30, de lunes a viernes, Canal de la Ciudad.
Y vamos rápidamente a analizar, como les decíamos, un poco la coyuntura política y principalmente el foco en esta convocatoria del gobierno nacional a los diferentes sectores. Yo les decía al inicio del programa que me daba la sensación que el gobierno nacional era el centro de las miradas críticas en cuanto a la situación del país, que está bastante en urgencia. Y que de esta forma, con la apertura al diálogo, me daba a entender que quería traer a todos al ring para pelear. Bueno, vamos a tratar de debatir esta situación, la estrategia política y el año electoral de la mano de Fabio Queclas, que es diputado nacional del UCR Cambiemos. Sí. Gracias por estar aquí. Es de la provincia de Buenos Aires. Sí, de Avellaneda, me dijo. Sí, así es. Bueno, gracias. Casi no de Independiente. Independiente. Bueno, es así, ¿qué le vamos a hacer? Y también me acompaña Carlos Castañeto, que es diputado nacional del Frente para la Victoria de La Plata. De La Plata. ¿Cómo ve La Plata? Como todas las ciudades, con complicaciones de la misma naturaleza que está viendo el país. Bueno, y hablando del país, me gustaría eso. Me gustaría saber cómo leen ustedes la estrategia electoral del gobierno nacional de poner a todos en el centro de la escena y no quedar solos dando batalla en miras a octubre. Bueno, yo creo que el gobierno nos llevó a este camino del endeudamiento, de la timba financiera, un gobierno que no supo escuchar al Congreso en su momento con respecto a la ley de antidespido, retrotraer las tarifas a noviembre del 2016 y un montón de leyes que hubiesen ayudado a tener un Estado más presente y con mucho más defensa, podríamos decir, a través de las leyes. Y bueno, esta convocatoria, los 10 puntos, me parece que es un reaseguro a lo que yo lo escuchaba a ustedes recién con respecto a Trump y todo el llamado y al compromiso que ha asumido el gobierno y el respaldo que le ha dado el Fondo Monetario al gobierno con respecto al desembolso de sumas muy grandes que hoy creo que está en juego el seguimiento de las autoridades del Fondo Monetario. Ha apostado toda la Argentina y ha dejado a la timba financiera no solo que no sabemos qué reservas tenemos, sino que hemos perdido millones y millones de dólares en esta fuga de capitales. Diputado, ¿usted coincide? Yo creo que la convocatoria, yo creo que es tardía la convocatoria. O sea, si a mí me hubiera gustado que el gobierno tuviera una iniciativa de diálogo político permanente, porque pertenezco a una fuerza política que hace un culto del diálogo político y que muchas veces se piensa que es algo de cotillón, y la verdad es que construir convivencialidad en la política siempre es complejo. Y yo creo que las personas que se involucran en el proceso político todas tienen algo para aportar y que por otra parte el ejercicio de dialogar es un ejercicio que solo se puede aprender dialogando, digamos, ¿no? O sea, nosotros no deberíamos apelar puntualmente al diálogo político, debería ser sistemático, digamos, ¿no? Por un tema, por una ley, etc. No coincido en lo que dijo el diputado en el sentido que nosotros en el Parlamento en un montón de veces nosotros hemos votado leyes por unanimidad, digamos, por ejemplo la ley de barrios populares de la que yo fui miembro informante se votó por unanimidad, lo que demuestra, y se votó por unanimidad porque se receptó observaciones inteligentes que se hicieron otras fuerzas políticas y no se aceptó el texto que mandaba el Ejecutivo pari passu, digamos, lo que muestra que podemos hacerlo, digamos, ¿no? O sea, si lo hicimos una vez significa que podemos hacerlo y deberíamos hacerlo con mucha más intensidad. Probablemente el problema argentino no sea que nosotros, porque en todas las sociedades del mundo se discute, el problema nuestro es que llevamos a cuestiones de discusión todos los temas de la agenda pública, cuando nosotros tendríamos que tener posiciones dicotómicas en aquellas en las que efectivamente cada parte crea algo distinto y en aquellas en las que podemos converger. Voy a dar un ejemplo concreto. El año pasado, sobre el fin de año, con el escándalo del suceso de Boca River, la violencia en el fútbol en Argentina tiene unos 40 años, no es un problema de este gobierno, el gobierno, una de las formas de responder frente a la opinión pública es enviar un proyecto de ley al Congreso para darle más instrumentos a los organismos de aplicación en materia del tema de barra brava. Y yo soy de los que creen que seguramente los 257 diputados creemos que hay que erradicar la violencia en el fútbol y que creen que no está bien que los clubes de fútbol estén tomados por grupos violentos y que creen que estaría bueno que en la cancha de fútbol vayan las familias, etc. Que no nos podamos poner de acuerdo en eso. Digamos, uno puede decir, bueno, frente al FMI yo estoy a favor o en contra de que la Argentina tenga tal alineamiento internacional.
Pero si nosotros no nos podemos poner de acuerdo en nada, la pregunta es esta: ¿qué metamensaje le damos a la sociedad argentina cuando no nos podemos poner de acuerdo en nada? Bueno. Sí. No, yo quiero acotar dos cosas. Primero que nosotros también creemos en el diálogo. Por ende, yo soy el autor de la ley de electrodependientes y salió por unanimidad tanto en el Senado y en diputados. Y creo que ha salido un montón de leyes en consenso. Por eso me parece que está el diálogo entre todos los sectores y para algo está el Congreso y las comisiones. Con respecto a lo de Barra Bravas, el Frente para la Victoria o Unidad Ciudadana, por supuesto estamos totalmente en contra de la Barra Bravas. Lo que nosotros presentamos un proyecto es con 5 capítulos con respecto a la prevención y que las penas están tipificadas en la ley. Hoy casualmente estuve en la Comisión de Deporte y Legislación Penal, que pertenezco a las dos. Vino el presidente de River y el expresidente de Independiente y están de acuerdo con la historia, de la Barra Brava. Yo fui jugador de fútbol profesional, así que lo conozco bastante bien. Fueron mutando las Barra Bravas y hoy dijeron los dos lo mismo, que los delitos están tipificados en el Código Penal. Entonces, la mayoría de los delitos de las Barra Bravas son por narcotráfico, no es por lo que pasa dentro de un estadio. Pasa fuera del estadio y quizás fuera de las adyacencias del estadio. Por eso en nuestro proyecto ponemos muy bien lo que es estadio, lo que delimita la responsabilidad de los dirigentes, no solo en el fútbol, sino en las disciplinas que están dentro de los clubes. Hay violencia en los partidos de vóley. Está bien, pero volvamos al tema concreto que es el acuerdo, ¿no? No, por eso yo contesté sobre el acuerdo a lo mejor y él nos llevó al diálogo que en el Congreso lo tenemos. Es no sé. Pero no sé cómo es tampoco la invitación, porque uno dicen que es por carta, otro por mail, otro que lo hace el presidente, después que lo va a recibir el jefe de gabinete, hoy lo recibieron a Scioli, el ministro del Interior. Me parece que no hay, y me parece que si hay un diálogo hay que hacer una mesa de diálogo muy grande sobre muchos temas, no sobre 10 puntos. Para un expresidente uno cree que lo va a recibir un presidente. Pero aparentemente Macri no va a recibir a nadie. No, la idea dicen es que después reciba, es una primera ronda. Esto primero, es por lo que escucho por ustedes. Sí. Realmente uno no sabe cómo viene la invitación, ni qué tipo, ni qué tema abarcaría. Creo que los 10 puntos no hay... Vuelvo a insistir, son los puntos de la gobernabilidad del gobierno con respecto al Fondo Monetario. Ahora, no hay ninguna política de derechos a la sociedad en su conjunto. Bueno, pero la gobernabilidad no es una poca cosa, ¿no? La Argentina ya ha vivido transiciones preelectorales demasiado adrenalínicas como para pensar. Yo creo que hay que estar abierto y que eventualmente se pueda agregar algún tema, y me parece que el gobierno tiene que mostrarse receptivo en ese sentido, pero tratar a la gobernabilidad como si fuera un tema menor en un país que cada vez que ha vivido un episodio... Porque hay que decir esto, cuando se vive un episodio de ingobernabilidad, el costo no lo pagamos los diputados ni las instituciones, lo paga la gente. ¿Pero usted cree que estas reuniones van a llegar a algo? Bueno, eso depende también de cómo jueguen los actores, digamos, ¿no? O sea, imagínense si el primer día de la reunión de los pactos de la Moncloa se sentaba alguien y dice, ¿ustedes creen que esto va a llegar a algo? O sea, la vocación de los actores de ir al diálogo también fuerzan a los otros actores, digamos, en el sentido. O sea, cuando se mueve en cualquier sistema, cuando se mueve un jugador, cambia el sistema. Entonces a mí me parece que esto es muy importante decirlo, porque siempre se habla de los pactos de la Moncloa. Ustedes saben que la famosa sorpresa de los pactos de la Moncloa fue la inclusión del Partido Comunista. Y nadie pensaba que iban a ir al diálogo, y los señores fueron al diálogo, entonces cambiaron todo el ecosistema. Entonces, el tema es muy importante con la responsabilidad en que nos manejamos. Bueno, ya que menciona al Partido Comunista, ¿no? Porque generalmente uno habla del Pacto de la Moncloa y creo que la mayoría de los que menciona el Pacto de la Moncloa, muy en claro, no tienen quienes formaron parte ni por qué se llegó a ese acuerdo. ¿No cree que muchos de los 10 puntos que se proponen son cosas que deberían estar claras desde, no sé, ciencias sociales del sexto grado de la primaria? O sea, algunos de los puntos. Otros son puntualmente cosas de acuerdo, pero otras son cuestiones muy básicas de educación cívica. No, bueno, pero yo soy, efectivamente, yo soy de los que creen que, por ejemplo, preservar un cierto equilibrio presupuestario debería ser casi un mantra en la política argentina, después de los últimos 130 años haber declarado 5 defaults abiertos y varias situaciones de no default abierto, pero sí de rupturas contractuales, etc.
Por supuesto, pero eso es mi opinión. Pero no me refiero a la parte económica, que esos son los puntos. Y efectivamente también el resguardo institucional, etc. Y de hecho, yo creo que la mayoría de la política argentina tiene ese conjunto de preservaciones institucionales. Que quizás decirlo explícitamente significa algo en términos de comunicación. Por eso, pero no lo digo de forma despectiva, digo que por ahí más explícito que en la Constitución no puede estar, que tiene que haber garantía determinada de un gobierno, que las estadísticas deben que ser transparentes y tratar de firmar un consenso sobre eso es un poco... Eso no está en la Constitución y tuvimos episodios, y quiero decir, episodios de mal manejo institucional en la Argentina nos podemos atribuir todas las fuerzas políticas. O sea, acá no, las responsabilidades son parejitas, o sea, el deterioro institucional en la Argentina no es patrimonio de una fuerza política u otra. Por eso a mí me parece importante el aporte en ese sentido de los 10 puntos, con esta vocación de decir, bueno, leámoslo con detalle y tomemos un compromiso para con la ciudadanía. Hay gente que nos está mirando. O sea, sí, no pero solo el compromiso los con la ciudadanía me parece que supera. Primero, vuelvo a aclarar una cosa más, porque quizás no me interpreta acá el diputado lo que yo digo. En ningún momento nosotros hemos cuestionado la gobernabilidad, al contrario. Creo que hemos dejado actuar libremente al gobierno, con muchas leyes que no hemos aprobado, pero respetando los derechos, y nosotros queremos que el gobierno termine su gestión de la mejor manera, porque no es bueno para el país. Ahora, lo que decía él recién, a mí me parece que la mayoría de los puntos los tiene que resolver el gobierno. Y si estamos en esta situación es porque el gobierno decidió. Porque ustedes saben muy bien también que cuando nosotros pedimos que el convenio con el Fondo Monetario vaya al Congreso, no nos dieron lugar para intervenir. Bueno, disculpe, pero cuando hablo de estadísticas claras... No, sí, el INDEC, y quizás a nosotros nos cuestionaron, sí, digo, está bien, pero esos son puntos que cada gobierno, o que el gobierno lo iba a arreglar. Esto fue el debate que tuvo Macri con Scioli. No, quizás que lo que se hizo bien lo iba a hacer mejor, y lo que hizo mal lo iba a hacer bien. Si nosotros hicimos algo mal, como todos que gestionan algo mal haces, y si las estadísticas, según este gobierno, las nuestras muy malas, creo que lo tendría que haber arreglado inmediatamente. Lo que pasa es que no, y la arregló. Es un caso de estudio a escala mundial, el cambio de reputación del Instituto Estadístico, que no, en el mundo no creen que de una manera tan rápida un Instituto Estadístico que fue intervenido y cuyos números no eran creíbles, de manera tan rápida, hoy son el baremo del debate público. No, en ese sentido, digamos, ahora, ¿qué solución se está tomando para detrás? Porque siempre hablamos de números, de estadísticas, de encuestas. ¿A usted no le importan? Sí, me importa, pero atrás de cada número hay que tener una política. Pero por y supuesto, cuando no hay política, porque digo, entre los 10 puntos tenés la flexibilización laboral y volver a la FJP. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que funciona bien el mercado de trabajo argentino? Mercado de trabajo rígido, que le paga 38% menos a las mujeres que a los hombres, que tiene 40% de los trabajadores en informalidad. Yo no quiero que anden los chicos con bicicleta, con una mochila en la espalda sin ningún tipo de seguro de vida, ni nada por el estilo. Discúlpeme, una reforma laboral moderna, habría que ver qué es moderno para cada uno de los sectores. Pero, perdón, veamos. En el 2019, o en el 2015, o en el 2012, o en 1998, para distribuir en el tiempo, nuestra legislación laboral dialoga con el industrialismo clásico. Nosotros hemos construido una legislación laboral que no es ni buena ni mala, sino que es una legislación laboral de época que defendía los derechos de los trabajadores en el modelo organizacional jerárquico del industrialismo clásico. Yo soy del partido de Crisólogo Larralde y esa legislación laboral era progresista en los 50, en los 60, en los 70. El modelo de organización empresarial hoy en el mundo, en la Argentina, el 72% de los empleos privados en la Argentina lo producen empresas de menos de 20 trabajadores. Yo integro el Consejo Asesor de la Fundación Observatorio PYME. Nosotros le preguntamos todos los años a las empresas sobre cuáles son sus principales problemas. Y siempre figura entre los primeros 3 las dificultades de contratación. De las PYME estoy hablando. ¿Y por qué las dificultades de contratación? Por la rigidez del mercado de trabajo, porque tengo variaciones técnicas muy rápidas, tengo que hacer movilizaciones de plantel y no lo puedo hacer, no me puedo adaptar, entonces no puedo crecer cuando puedo crecer, etc. Entonces tenemos una legislación laboral que no en este gobierno, que hace 20 años que no le da respuesta al mercado laboral argentino, y cuando uno pone un renglón de que tenemos que revisar ese parámetro, porque nos trajo malas noticias a nosotros y a los gobiernos anteriores y a los que vengan. Entonces, no, eso es pérdida de derechos. Pero el 40% de los trabajadores argentinos, que hoy no tienen ningún derecho porque nadie les aporta, porque si se caen en la calle no tienen quien los defienda,
tienen que escuchar que diputados y senadores, cuando alguien pone en discusión si en Argentina tiene que revisar el mercado de trabajo, dicen, no, eso es ningún derecho. Y eso es un tongo. Ese es el tongo de la CGT y la industria protegida. ¿Cree que se va a poder resolver eso con 10 Lo puntos que de creo es que si somos genuinos y si somos verdaderos y si somos sinceros con nuestra población y le decimos que tenemos un problema en el mercado de trabajo y nos sentamos con la mejor intención, personas de izquierda, de centro y de derecha, vamos a poder hacer un modelo laboral que atienda a esas empresas de menos de 20 trabajadores que son los verdaderos creadores de empleo y que le den una respuesta a la Argentina. ¿Usted Y rompamos el tongo de pensar que el mercado de Ahora trabajo es el de 1960. Vamos a ver también qué opina el diputado Castañeda. No, yo lo que... ¿Lo ve posible? A mí me llama la planteo? atención de la forma que está hablando, como si lo mirara desde la tribuna, que presente un proyecto y lo debatimos, porque parece que usted está hablando hacia tercero como si uno fuese parte involucrada de la política. Yo estoy hablando entonces, de la opinión pública. Si hablamos sí, pero vuelvo a insistir, digo, si vamos a cuestionar los sindicatos, si vamos a cuestionar los aportes patronales, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con usted que el 80% del empleo lo genera la PYME. Ahora, la PYME es el último que echa a la gente, ¿eh? Sí, yo sé. Bueno, Sí, entonces, yo soy defensor de las pymes. No, pero parece No. ser que el único problema que tiene las pymes es el costo laboral. El problema de las pymes que están sufriendo hoy es el tarifazo y el problema de que no le están poniendo valor agregado a la producción, a una cadena productiva. Si a la Argentina, yo lo escucho atentamente, si a la Argentina no la industrializamos, no la sacamos más. Si nosotros llegamos a un 48% de la producción de autos y ahora estamos en el 25%, y las fábricas que querían hacer el auto en la Argentina en forma completa, si no lo van a generar en Argentina, lo van a hacer en Brasil, acá no hay costo laboral ni nada que lo pueda suplantar al trabajo. Digo, en la década del 90, que gobernaba Menem, la mayoría de los contratos eran becas de capacitación. Y esa gente trabajó 20 años sin aporte. Qué bueno que el Partido Justicialista se haga cargo de la década del 90. Por supuesto, como usted se tiene que hacer cargo del 2001. Por supuesto. Y como se tiene que hacer cargo Pero- ahora un sector del regalismo del segundo acuerdo con este gobierno. Ahora- Pero digo, no, porque no voy a entrar en una discusión personalizada. No, está bien, pero Vuelvo a insistir, si hay algo que no quiero- me parece que... A ver, hacia el futuro, le pregunto volviendo a los puntos. Hacia el futuro yo Pero creo no, que hay por que ejemplo, darle tiene más que valor pagar- agregado a la ¿Qué dice producción. el kirchnerismo? Que hay que ponerle ¿Hay que más pagar la val- deuda o no? Porque eso también, a ver, más allá de la crisis Nosotros que generó pagamos este toda la gobierno, deuda, lo que quieren saber los mercados para estabilidad, más allá de la crisis Sí, propia sí. que generó este gobierno, es el temor a que vuelva Cristina y no se cumplan con los compromisos. Nosotros, si por eso la está ese gente tiene oculto de- memoria, nosotros pagamos el 94.3 de la deuda. Y agarramos un país en default y, sin embargo, si a este gobierno se le prestó tanta plata, ¿usted le presta plata a alguien que está en default? ¿A un país a alguien que está quebrado? No, le prestaron plata porque el país estaba desendeudado, la Argentina. Entonces, me parece que no hay que decirlo, hay Castañeto, que hacerlo lo- como lo hicimos nosotros. Lo agarraron en default y lo dejaron en default. Vamos a pagar la deuda, por Que se supuesto. pronuncie. La deuda Sí. genuina la vamos a pagar como la hicimos, como se hizo en la primera época de Néstor y se continuó con Cristina. Néstor hizo la quita más grande de la historia en el pago de deuda a la Argentina. Es algo hay que reconocer. Entonces digo, hoy el kirchnerismo, ¿por qué miedo tienen los mercados con respecto al kirchnerismo si gana? ¿Que no va a pagar la deuda? Y es que Fuimos la los qui- mejores pagadores de la Sí. historia de la Bueno, Argentina. pero también Pagamos perdón. una deuda que no generamos. Pero Perdón, también fue un gobierno cumplir- que se cerró perdón. a los mercados. Perdón, Diana, Carlos. me refiero, cuando hablan del pago de la primera deuda, principalmente, si uno tiene bonos y terminan pagándome 25 centavos por cada dólar, es algo obvio que yo tenga miedo de que ese bono vuelva a caer en la misma negociación. O sea, que me terminen pagando la deuda, pero no lo que me correspondía de antemano. Bueno, pero vos vas a pagar... A ver, digo, en cualquier negociación hay una negociación. Perdón que sea reiterativo con la palabra, pero No, digo, está cuando vos querés negociar con un acreedor, llámese en una quiebra, en un concurso, cualquier parte, hay una negociación de ambas partes. Y la deuda hay que saber qué tipo... Digo, vos pagarías como responsable del Estado, no hablo en esta oportunidad porque desconozco la bolsa que entró toda esta plata, pero vos pagarías una deuda que no está certificada, ¿no? Y no. Bueno, Perdón, y lo que quiero- hicimos nosotros fue eso, nada más. Quiero hacer dos observaciones. Al Fondo Monetario le pagaron anticipadamente.
y al Club de París le pagaron inclusive las multas y los punitorios que no eran reclamados. No, de más. Ese exceso de cumplimiento cuando les conviene y de no cumplimiento cuando no les conviene, también habla de un modo, porque no es verdad. ¿Pero por qué, pero ¿por qué decís cuando nos conviene o nos conviene? Porque en el caso... me preguntó acá si vamos a pagar la deuda. Nosotros dije, vamos a pagar la deuda. Uno de los puntos, volviendo al acuerdo, el país, perdón. Pagamos la deuda que dejó el radicalismo. El 10 de diciembre del 2015 el país estaba en default, voy a aclarar. Porque la fragata que fue detenida en Nigeria no fue detenida por un entretenimiento. Fue otra cosa esa, sino por el caso Griesa, es una forma de default. Claro. Entonces, porque había una parte de la deuda que no había entrado en el canje y esa parte fue desconocida. Entonces, pero acá viene... porque es la verdad histórica. No, la verdad histórica es que nosotros pagamos los 24.3 de la deuda con 90.000 millones de dólares y con el arreglo que vino Prat Gay al Congreso, no sé, ¿vos de qué año sos diputado? Del 2017, hace poco. Bueno, yo fui de 2015, termino ahora. Vino Prat Gay y dijo que había que pagar la deuda. ¿Sabes cuánto le pagamos? 14.500 millones por el 3%. Bien. Por eso no detuvieron la fragata. Porque acá hay que ser muy serio también en los conceptos. Porque si nosotros decimos que estábamos en default en el 2015, sí, claro, es lo mismo que yo diga que ahora la Argentina está en default. Y la Argentina no está en default. Y en 2015 porque si no generamos más preocupación en los mercados y generamos más lo que significa el riesgo país. Por eso hay que ser muy cautelosos en las palabras. En 2015 estábamos técnicamente en default. Ahora, ¿por qué técnicamente en default? Porque había un juicio por una parte de la deuda que no había entrado al canje. Más y nosotros, de lo que bueno, eso, perdón, en reserva estábamos con reservas negativas. Pero no importa eso, lo que quiero decir es que si ustedes quieren reescribir la historia, háganlo, pero yo te doy un dato concreto. Cada uno puede tener su análisis con respecto a los hechos reales que sucedieron. Ahora, a lo que vamos es a estos puntos que quieren generar un poco de más de credibilidad, si se puede decir, al exterior. Y en esto apuntan todos. Algunos de los puntos, nosotros lo venimos diciendo, parecen meras intenciones que no especifican cómo se van a llevar a cabo, y otros son más concretos. Creo que todos apuntan no solamente al pago, sino también a crear un país estable para que vuelvan esas inversiones que tanto se prometieron. ¿Usted cree que eso se puede lograr en una, no me gusta usar la palabra transversalidad porque corresponde al kirchnerismo, pero en una situación que recorra los diferentes partidos? Las fuerzas políticas no son dueñas, la palabra transversalidad correspondía. Lo que quiero decir es, no, y está bueno que los partidos nos pongamos... Las inversiones quieren dos cosas en todo el mundo: seguridad y rentabilidad, ¿no? La expectativa, uno invierte porque tiene la expectativa de que va a ganar más dinero y porque esa inversión está relativamente segura. Bueno, pero Cambiemos prometió inversiones que no llegaron. Por supuesto. Y prometió reforma tributaria, seguridad jurídica, reforma laboral, cosas que puedan ser atractivas. Minoría, los 4 años gobernó minoría en las dos cámaras, y todas esas cosas precisan construir una mayoría. Probablemente el conjunto de habilidades políticas, de capacidades dialogales que precisamos tener, puedan empezar a través de documentos como este. Hacer una reforma tributaria profunda en Argentina requiere de un nivel razonable de consenso. Y en ese sentido sí le paso la derecha a mi colega, porque en la mesa tienen que estar sentados las empresas, etcétera, en el sentido de que van a ser los beneficiarios o los sacrificados de esas reformas. Y de verdad la Argentina está con una presión fiscal muy alta, con un marco laboral complejo, etcétera, etcétera, y se precisa un consenso. Bueno, pero las inversiones precisan que el sistema político les diga que estos dos principios de seguridad y rentabilidad se van a tratar de respetar, porque es mejor que en la Argentina la mayoría de la gente le vaya bien, que la gente que pone dinero que no vuelva le vaya un cepo, por ejemplo. Por claro. Eso también le preguntaba a usted, ¿no? Eso me parece que es lo que asusta. Claro. Digo, porque me parece que el gobierno lo que está haciendo, más allá del juego político, que esto lo hablamos antes y lo reconocemos, ¿no? Hay una estrategia política. Pero el gobierno acá no está preguntando cómo van a gobernar el que gane. O pongámonos todos de acuerdo en que vamos a gobernar igual. Me parece que son puntos que es verdad que son muy financieros, pero justamente lo que quieren son despejar estas dudas. Se va a pagar los compromisos que asumimos, se van a cumplir. Si gana kirchnerismo, ¿va a poner un cepo? Porque eso es lo que genera. ¿Por qué vamos a poner un cepo? Bueno, hubo un cepo. Pero porque los antecedentes ahora también hay un cepo también. Anda a sacar plata a un banco. Pero las empresas pueden liquidar al exterior sus ganancias. Y eso no lo podían hacer. Sí, se llevaron toda la plata al exterior, no quedó nada acá. Pero está bien, pero es la plata de sus ganancias. No, te lo estoy diciendo mal. Pero digo, no lo podían hacer antes.
No podían liquidar sus ganancias afuera. Sí, ahora las están liquidando todas. No, Si le dieron pero toda la hablemos en posibilidad. serio, lo que estoy Pero, diciendo. a ver, pero vamos, no, yo te lo estoy hablando muy en serio. Las leyes todas, a ver, la ley del convenio público-privado, que va bajo la línea del presupuesto, que no tiene la contratación que establece la ley de procedimiento del Estado, que salió una ley en el 2016, que se iban a hacer todas las contrataciones y toda la obra pública por ahí. Se cayeron todos por no tener credibilidad en el gobierno. Y entonces, ¿qué tiene que ver el gobierno anterior? ¿Por qué no miramos para adelante? No, pero está porque bien, si vamos a pero ver es para el cepo... adelante. Pero Pero no, también digo, a ver, si usted quiere sacar X pero cantidad de dólares a del ver. banco, no lo puede sacar. ¿Quién dijo? ¿Cómo que no? Bueno, anda al banco mañana y saca 10.000 dólares. Sí, Anda al banco a sacar 24 10.000 dólares. horas. Hay que tenerlo, hay que tenerlo. Bueno, si lo tenés, anda a sacar 10.000 dólares. Bueno, No, pero- bueno, si- pero si lo también, si lo bueno, estuviera, tengo que entonces- avisar con 24 horas. Bueno, ¿por está qué bien, no se lo no, puede está bien. Si sacar? todo ¿Cómo lo que que no? yo voy a decir causa gracia Pero- o todo no, vamos a no, hablar me- por anterior, pero es que digo, no es verdad, yo escucho. Castañeto. Pero anda al banco a Pero sacar todos los plata. días hay Si movimientos. todos los días el Banco Central está sacando resoluciones, secando el mercado de pesos. Eso es de o no pesos. lo lees. Pará. Pero Vamos. no lo lees como Pero- diputado, las cosas hay que leer todas. No hay que solamente venir con un solo discurso, hay que leer todo. Están secando el mercado y han sacado la posibilidad de todas las ganancias de las empresas, aún más, que la liquide dentro de 36 meses. Entonces no entra dólar en la Argentina, ese es el problema que nosotros queremos que le vaya bien al gobierno, pero se ha equivocado profundamente en la política macro y micro y lo tienen que reconocer, Pero- no sigan criticando para atrás, miremos para adelante. Bueno, lo pero que ¿qué pasó pasa? pasó. para adelante. A ver, No, responder, porque ella me quisiera habla del responder lo que CEPO, dijo. vos me hablás del default del 2001, del 2003, 2015. Antes que nada, quiero aclarar que me ¿Cómo reía de mi salimos capacidad de este embrollo? ahorro. Porque está Pongamos la orden, Argentina por en un favor. embrollo. Quiero decir algo. Déjeme un La minuto. Argentina está en un caos importante que no la vamos a sacar En con mi- un partido solo. En miras para adelante, Eso los sería bueno que lo mercados... escuchen ustedes. Sí, ustedes En escúchenlo. miras para adelante, los Escúchenlo ustedes mercados... también. En miras para adelante, repito, los mercados y los diferentes inversores también miran los dos modelos y muestran cierto temor o indicios de cierto temor al kirchnerismo porque fue un modelo que con Guillermo Moreno no se abrieron al mundo y a las industrias, no dieron facilidades para que lleguen las inversiones, entonces eso les provoca temor. ¿Usted coincide en que las inversiones son necesarias? Por supuesto. ¿Y que no se hizo nada? En este gobierno sí. En este gobierno no se hizo No y se en el hizo. anterior No. tampoco. A ver, pero ¿cuánto creció el PBI en el gobierno anterior? ¿Cuántas empresas se radicaron en la Argentina? ¿Cómo creció el mercado interno? ¿Cuánto se exportó? Veamos todos esos números. Yo vengo mañana, si quieren lo volvemos a ver. Porque si no, digo, a ver, vuelvo a insistir, el convenio público-privado, todo lo que iban a venir a la lluvia de inversiones, todas las empresas que se iban a abrir en la Argentina. Hoy escuchaba a la gobernadora Vidal que decía, al fin vamos a tener, ¿para qué dábamos Netflix si no teníamos conectividad? Y el SAE en la provincia de Buenos Aires no está funcionando. Y todo el día tenemos más comedores comunitarios. Entonces digo, vamos a ser realistas, vamos a encontrar, si sigue este gobierno, o el gobierno que venga de cualquier grupo político, va a necesitar un gran consenso, digo, generalizado de la población. Bueno, entonces Porque la población está en los un 10 momento puntos difícil. son necesarios. No son 10 O sea, puntos. No, porque los 10 puntos están tratados lo mismo que arregló el gobierno con el Fondo Monetario. Nosotros queremos que se traten los puntos realmente que le interesa a la población. No lo que le interesa, porque los inversores acá no vinieron los especuladores, que es muy distinto. Perdón. Que se fueron vuelvo a insistir, que Caputo haya agarrado el Banco Central con $1 a 25 pesos y lo llevó en 2 semanas a 40, tendría que dar explicaciones. Y no vino a dar explicación al Congreso. Como fue en su momento el otro presidente del Banco Central, como también fue Aranguren con las tarifas, porque en el Congreso nosotros nos dijo en la cara que no iban a aumentar las tarifas. Y cada audiencia pública fue una mentira. Yo fui a las audiencias públicas. Entonces digo, vamos a ser sinceros a la gente. Creo que hay que tener un gran consenso, porque va a quedar un país muy diezmado. Tenemos que ir cerrando, Sí. les voy a pedir algo cortito por parte de los dos. Hizo una aseveración, ¿no? Si el país creció o no creció. Efectivamente, después de la crisis y del 2002 en adelante, el país creció y creció muy aceleradamente. Hasta el 2008-2009, que vino la crisis internacional, después volvió a crecer 2 años. Y desde el 2011, el modelo mostró signos de agotamiento claro porque no crecía ni el empleo, ni el producto, ni nada en los últimos años. Acá hay un problema. Ese modelo precisaba una soja de $600, porque con una soja de $600 se podía apalancar el consumo. No estoy ni en contra ni a favor, no estoy haciendo una precisión.
digo que cuando desapareció ese factor, desapareció el crecimiento. Y la Argentina precisa crecer cuando la soja está a 600 y cuando la soja está a 300. Porque la Argentina precisa desprenderse y aumentar su fuente de financiamiento internacional con otros productos, con una variedad de productos, etcétera, para poder no depender tanto de un solo producto. Ahora, evidentemente, si ya te pasó esto, lo mismo podríamos decir, uno tendría que decir, ¿cuál es el aprendizaje? Porque andar arrogándose un éxito sobre un hecho excepcional, que es que la soja valga $600, que lo produjo los mercados internacionales, me parece demasiado pobre. Entonces digo, todos los gobiernos tienen puntos altos y puntos bajos. Yo creo que tenemos que tener un aprendizaje del proceso político que estamos viviendo. Vamos cerrando. ¿Algo para cerrar? No, que ojalá que nada. No puedo decir nada porque todo lo que digo parece que se entiende mal. Espero que se mejoren las cosas por la gente que la está pasando muy mal. Bueno, a los dos les tomo la palabra para volver y seguir debatiendo problema. constantemente. Gracias por estar aquí esta noche. Vamos a ir un corte, enseguida regresamos. A media mañana, Nacho Goano y Marcela Coronel te sacan una sonrisa. Sumate a las mañanas más divertidas en el canal de la ciudad. Te invitamos a que nos acompañes para cocinar juntos, para entretenernos y para informar. Junto a Diego Morán, Gonzalo Capózzolo, Maxi Legnani y Claudio Guarnachea. Actualidad, deportes, espectáculos y los platos más tentadores. Hoy nos toca a las 10. De lunes a viernes, Canal de la Ciudad. Dicen que lo bueno dura para siempre. Te haces uno y querés otro, y sí, dan muchas ganas de hacerse tatuaje después. Y con ella El Ronnie Castro. vas a sentir que todo se vuelve una cuestión de piel. El único y primer programa de Latinoamérica de tatuajes que se viene con todo. Mandinga Tatú. Martes a las 20, Canal de la Ciudad. El acoso existe. Para reporte y contención, manda un SMS al 22676. Y pasamos de la discusión política, el debate de dos visiones diferentes, a un debate entre nosotros también, pero sobre otra polémica que es la que puso en escena Nadal, ¿no, Santi? Sí, por la brecha salarial en el deporte, ¿no? Nadal en este caso estuvo en la mira por sus dichos, pero hace semanas la problemática nuevamente la planteó la tenista bielorrusa Victoria Azarenka, cuando en su cuenta de Twitter pidió igualdad en los salarios. Un usuario le respondió diciéndole por qué deberían cobrar lo mismo si los varones juegan a 5 sets y las mujeres a 3. Ella respondió que los varones también deberían jugar a 3 sets porque jugando a 5 llegan muy cansados, pierden calidad en el juego. Obviamente después le preguntaron a Nadal por esto y Nadal dijo no, yo me siento muy cómodo en 5 sets, esta es una batalla que la deberían seguir luchando ellas por la diferencia salarial. Y me quiero quedar con unas frases que fue soltando a medida que le iban preguntando sobre este tema. Nadal dijo, somos de pinchar, si estamos en la misma compañía y yo hago mejor mi trabajo, debo ganar más que el resto. Esa fue una de las frases que soltó en ese momento y después, bueno, siguieron preguntándole por este mismo tema y respondió, no sé por qué las mujeres ganan más que los hombres en el tema de la moda.
Evidentemente Nadal tiene una posición muy tomada sobre este tema, donde pregona, a mi entender, que lo que se debería remunerar es la calidad de trabajo. O sea, independientemente de que sea hombre o mujer, si esa persona le es funcional a ese medio, debería cobrar acorde a lo bien que lo hace. O sea, que apunta a la meritocracia, digamos. O sea, si haces mérito, cobras más. ¿Y vos cómo leíste este tema, Nico? Es divertido porque como que Nadal iba hablando y cada vez que parecía que se caía de la cornisa, algún periodista iba a le empujaba un cachito más, Bueno, caíte. Lo que pasa es que también acá está... Y como no se cayó, terminó gambeteando muy bien, hicieron que se cayó en algunos que otros medios y dijeron, acordaron la frase en 3 partes y un medio puso la frase entera, otro puso la mitad y el otro puso solamente la parte que dijo, no entiendo por qué las mujeres ganan más que los hombres en la moda. Y ahí se armó flor de guerra en Twitter contra Nadal, que a Nadal te imaginarás lo que le importa, ¿no? O sea, agarró Twitter y otra bueno, cosa. pero lo cierto a veces es que se pone de manifiesto él si se promociona más un género que el otro en el deporte, más allá de la excelencia. Yo creo que del deporte, el fuerte del deporte, el financiamiento del deporte es el espectáculo. Entonces, cuando él... Bueno, Santiago siempre dice eso también. Cuando él apunta a la diferencia entre 3 y 5 sets, creo que dio un debate que dio un punto de opinión que del otro lado van a tener que fundamentarlo bastante ¿Cómo como especialista para en el deporte? ¿No para ves que haya contrarrestarlo. una diferencia en el tenis? A nivel datos, del 100% que se invierte en marketing deportivo, el 0,4 va a deporte femenino. O sea, todo lo que en marketing, por ejemplo, hay como leyes, ¿no? Donde todo lo que en marketing no se muestra, no se visualiza, es imposible que sea vendible. Eso es lo que le sucede a un montón de mujeres en el deporte. Esta brecha, digamos que en el tenis está un poco más chica que en otros ámbitos como el boxeo, el automovilismo, el fútbol. Esa distancia está a kilómetros de lo que cobran entre uno y otro. Lo que a mí me parece es que me da la sensación que yo igual no soy una experta en deportes y mucho menos en tenis, pero apenas sé, que no hay figuras femeninas en este momento del calibre de Roger Federer o de Nadal. Claro, yo iba a me apuntar parece a que eso, Federer y Nadal tienen un atractivo único, que incluso creo que cuando ellos también se vayan, porque se jubilen, no sé si van a quedar figuras que los puedan superar. Que hay una cuestión de época. Antes, claro, en los 70, 80, 90, qué sé yo, siempre hubo una gran cantidad de mujeres femeninas que hacía que todos viéramos Claro, me parece que hoy, salvo las hermanas Williams, no hay ni showgirls, no sé cómo decirlas, o deportistas que convoquen la atención. Digamos, a Federer todo el mundo lo quiere ir a ver. Coincido mucho con lo que dice, porque, por ejemplo, Ana Kurnikova es una tenista que a nivel individual no ha ganado nunca un Grand Slam y, sin embargo, a nivel marketing ganaba fortuna justamente por lo atractiva que era su imagen, salía con menos mal que te metiste con Kurnikova y no con Sharapova. A lo que voy es que visualizar al deportista, mostrarlo, hacerlo más lindo, hacerlo más atractivo, que la ropa y la indumentaria sea más acorde a ese deportista, todas esas cosas, todos esos condimentos hacen que termine siendo un producto vendible. Por eso coincido con lo de Nadal, lo de Roger Federer. Hoy por hoy son personajes únicos, que no solo son como en su momento son grandes deportistas, nuestra Gabriela Sabatini fue única. Tal cual, esa individualidad que le da, esa particularidad que tiene cada deportista lo hace también vendible. Y yo creo que el marketing y las marcas también tienen que depositar los ojos en figuras que no solo tienen que ser los mejores deportistas. Es que Kurnikova no era la mejor tenista de su generación. Chicos, hay que ver también, como para equilibrar un poco este debate, que hay que no dejar de foco el nivel de oportunidad que pueden llegar a tener las mujeres para competir, para competir también en esa brecha salarial. Kurnikova no fue la mejor tenista de su generación, simplemente fue la más famosa. Claro. Es un buen ejemplo. No era la mejor, no llegó a número 1 ni cerca, creo. Bueno, pero ella calculale que tuvo una estrella especial. ¿Se le da al resto de las tenistas mujeres las mismas posibilidades, la misma promoción que el hombre? Mira, en el tenis, como te decía, esa brecha está un poco más corta. Hoy hace varios años que ya los Grand Slam, que son los campeonatos más importantes, cobran los mismos premios, tanto varones como mujeres. Por eso creo que justamente el tenis es el deporte donde más acotada está esa distancia, cosa que automovilismo, fútbol, básquet,
boxeo ni hablar, son deportes que prácticamente la mujer está muy, muy lejos de los salarios y los premios que cobran los Qué los noche de varones. debate estuvimos hoy, chicos. Es el momento de finalizar el programa. Mejor nos vamos a descansar. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Mañana regresamos aquí a las 11 haciendo Hoy Nos Toca a la Noche.